Y ya habíamos anunciado esta nota porque realmente es muy interesante y muy importante, ¿no? En este marco de la pandemia, en los casos que van aumentando, tanto de contagios como de fallecimientos por COVID en el mundo y aquí en nuestro país también. Este protocolo que han generado desde el Mater Dei, Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, por eso estamos en diálogo con la hermana María Teresa Bufa, a quien le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con ella, porque sabemos que ha sido una parte importante en cuanto a la generación de este protocolo, ¿eh? ¿Cómo anda, hermana? Muy buen día. Buen día, Silvina. Buen día, Cristian. Me alegro de estar comunicada con ustedes. Bueno, nosotros nos alegramos mucho también de tener esta posibilidad de entrevistarla porque en nuestra ciudad, como está pasando en todos lados, surgen muchos casos de COVID. Nosotros tenemos aquí en Saladillo, por ahora, gracias a Dios, la posibilidad de que todos los enfermos de COVID se han recuperado. Pero sabemos que no en todos lados está pasando eso y ustedes allí en Mater Dei tienen muchos personas internadas con COVID, ¿no? Sí, en este momento fue creciendo el pico y mitad del sanatorio, un poco más, está con COVID, pero gracias a Dios en niveles no comparables con los que hemos visto de Europa, ¿no? Sí. Sí, realmente hoy decíamos con Cristian, ¿no? Si no hubiésemos hecho toda esta cuestión del aislamiento desde hace ya tanto tiempo, aunque nos cueste, bueno, hoy tenemos 4.000 muertos con todas las medidas que se han tomado, realmente hubiese sido terrible. Sí. Hay una diferencia grande. Yo creo que también tuvimos la oportunidad de prepararnos mucho más como país, no nos tomó tan desprevenidos, entonces las instituciones nos pusimos a trabajar muy a fondo en todos los procesos y protocolos necesarios para poder atender mejor y con más capacidad. Hermana, que ustedes hayan destinado tanto espacio para las personas con COVID, ¿fue una decisión del mismo sanatorio? Sí, inicialmente fue un pedido del Ministerio de Salud, pero después, cuando el pico no llegó, inicialmente cuando se esperaba en abril, las instituciones empezamos a ver que necesitábamos seguir atendiendo otras patologías, operaciones, etcétera. Entonces, cada institución va regulando lo que puede destinar a COVID el máximo posible, pero sin desatender otras enfermedades y otras necesidades de los pacientes. Hermana, Cristian lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Hermana, quería preguntarle, por un lado, si tienen personal de salud afectado con COVID, y segundo, ¿cómo es asistir en cuanto a la experiencia a un paciente con COVID? ¿Cómo se lo acompaña? La primera pregunta, sí tenemos algún personal con COVID, pero más o menos en la línea de lo que está pasando en la sociedad. Incluso hacemos el seguimiento epidemiológico y nos damos cuenta que la gran mayoría se contagian por sus familias y no en la atención a los pacientes, porque se cumplen con mucha estrictez los protocolos de protección y realmente son una protección muy valiosa para poder atenderlos con seguridad. Eso es muy importante, sí. Sí. La atención de los pacientes ha cambiado, nos ha hecho aplicar otros protocolos, se toman muchas medidas de seguridad, se hace parte de atención presencial y parte de atención menor, digamos, por celular o por algún medio, conectarse con los pacientes en las habitaciones para evitar la mayor cantidad de contactos posibles. ¿Y cómo surge, hermana, esta iniciativa de crear este protocolo para que los enfermos de COVID también puedan ser visitados por sus familiares? Especialmente estamos hablando en casos extremos. Sí, tal cual. Nosotros, en realidad, al ver lo que estaba pasando en Europa, cuando ya en marzo nosotros creamos un comité de crisis como sanatorio, nos reunimos diariamente con directores y gerentes para hacer todo un programa
de adaptación total del sanatorio a una situación de pandemia, cosa única en nuestra historia y en la historia de la mayoría de las instituciones. La verdad que a mí y también a otras personas nos pesaba ver que se estaba ¿cómo decir? Sobreacentuando un aspecto de la pandemia, que es la salud pública. Y hay dos aspectos en juego, que es la salud pública y el bien personal del paciente en particular. Entonces, al ver lo que pasaba en Europa, que por estar sobrepasados era imposible velar para que estuviesen acompañados los pacientes, para que no haya más contagios, mi pregunta principal fue: necesitamos contraponer tan drásticamente la salud pública al bien personal. ¿No habrá algún punto de equilibrio? Después también pensando, si los médicos y los enfermeros, tomando todas las precauciones, cumpliendo los protocolos y usando los elementos de protección personal, no se contagian en la atención, dados casos extremos de posibilidad de fallecimiento o de necesidad de un acompañamiento más permanente en casos de que no son autoválidos, una persona muy mayor o un niño, ¿no podrían estar acompañados con la misma seguridad? Entonces, investigamos qué otras instituciones en otras partes del mundo habían dado algún paso. Formamos nosotros un equipo multidisciplinario con médicos de diferentes especialidades, de terapia intensiva, infectólogos, enfermeros, psicólogos, para ver qué pasos podíamos dar como institución para humanizar lo más posible esa situación dramática que viven los pacientes. Los pacientes llegan a la institución con síntomas y automáticamente quedan solos, no pueden ser no pueden ser acompañados por sus familiares. Mientras la internación es normal, es sobrellevable. Hay quien lo sobrelleva mejor, quien lo sobrelleva peor. Nosotros establecimos ahí todo un camino de contención en todos los diferentes momentos que pasan los pacientes en el sanatorio, pero evidentemente el foco principal estaba puesto en los pacientes más graves, para que no vivan en tanta soledad y con tanta angustia sus familias esos momentos. Entonces, en diálogo entre todos, llegamos a la conclusión de que sí podíamos dar pasos, de que no había ninguna ley que nos lo prohibiera y que era necesario incluso por los pacientes, por los familiares, más allá de que para nosotros implique un mayor esfuerzo. La prioridad está puesta en la persona. La persona no es solo, el paciente no es solo cuidar un cuerpo, sino la persona son todas las dimensiones, su cuerpo, lo físico, lo espiritual, lo psicológico, lo religioso. Entonces, poder tener presente a toda la persona en el bien que necesita, ¿no? Y evidentemente la contención familiar es fundamental. Seguramente, hermana, esto le ha llevado también a la institución tener que destinar más recursos, porque supongo que esto de proveer también la ropa para los familiares, colaborar con esas cosas, pero bueno, como usted decía, se privilegió lo humano, ¿no? Y lo que necesita especialmente una persona en esas condiciones. Sí, fueron todas preguntas que nos fuimos haciendo, porque inicialmente el planteo principal era la escasez de elementos de protección personal a nivel nacional y mundial. Entonces, evidentemente, ahí también hay una cuestión. Primero, los elementos tienen que ir para la persona que tiene que atender al paciente. Pero gracias a Dios eso se fue normalizando. Nosotros nos aseguramos un stock permanente y podemos ponerlos a disposición. Sabemos que son más gastos. También formamos un equipo específico de contención con profesionales, psicólogos, psiquiatras, las hermanas, y es todo mayor esfuerzo, pero vale la pena, porque es lo fundamental que uno le puede regalar a una persona. Nosotros en una institución de salud queremos sanar, no siempre podemos sanar, pero sí siempre podemos cuidar y acompañar al paciente
y velar para que esté acompañado por su familia. Entonces, la decisión, la verdad es que cuando lo fui planteando a diferentes médicos, fue un apoyo unánime en la necesidad de dar un paso así. Hermana, seguramente estará al tanto de declaraciones del Papa Francisco, que pidió reflexionar y trabajar todos juntos. Esto hizo una convocatoria para construir un mundo mejor, bueno, lleno de esperanzas y más en esta época de pandemia, ¿no? ¿Qué mensaje dejaría usted para la sociedad, hermana? Yo creo que podemos aprender muchísimo de la pandemia. Digamos, la pandemia la podemos tomar como una tragedia o la podemos tomar como una oportunidad para salir de nosotros mismos, para poner la mirada en la persona que nos necesita al lado nuestro, tomar conciencia, como el mismo Papa Francisco lo decía, de que estamos todos en el mismo barco y todos dependemos de todos y cada aporte positivo que yo puedo dar va a repercutir en el bien de otros. Y eso también nos planifica como personas. Pensemos de la pandemia, qué es lo que nos deja personalmente a cada uno en desafío para poder ayudar más a los demás. Yo creo que eso nos va a planificar más a cada uno. Hoy, hermana, leíamos una nota de uno de los mineros que justamente hoy se cumplen 10 años, ¿no? De este episodio, que a ellos les sirvieron como para seguir subsistiendo, ¿no? Con momentos de esperanza, desesperanza. Hablaba de la solidaridad, del acompañarse, de tener un orden en racionalizar la comida, en no perder el humor. Y nosotros pensábamos, ¿no? ¿Qué características que hoy el mundo se encuentra realmente en un estado desesperante, con mucha incertidumbre, que creo que eso es lo que en general al ser humano más nos perturba, ¿no? La incertidumbre de lo que va a pasar, hasta cuándo estaremos así, y lo importante, digamos, contribuyendo a lo que usted decía recién, ¿no? El hecho de acompañarnos. Sí. De acompañarnos y tener mucha empatía por el otro, en ciudades como las nuestras tan chicas, ¿no? Que a veces ante un caso positivo se empieza a investigar a ver quién es, quién no es. Por las redes a veces encontramos hasta algunas cuestiones que no están buenas hacia el enfermo, porque nadie se quiere enfermar, sin dudas. Es importantísimo no estigmatizar a nadie, sino justamente apoyarnos mutuamente y solidarizarnos con el paciente, con el que cayó y que mañana puedo ser yo, y no digamos, también es importante tener presente, tal vez los medios nos bombardearon con una realidad que en general no es tan trágica. La gran mayoría de los enfermos lo pasan como una gripe o sin síntomas. Hay un porcentaje muy bajo de complicaciones, que incluso es más bajo que en otras enfermedades. El tema acá es el contagio. Claro, la propagación. Claro. Entonces, cuidar también eso, no estigmatizar a nadie, pero también ser responsable de todos mis actos, no solo por mí, sino por los demás. Cada acto de descuido mío puede influir negativamente en otro. Entonces, la solidaridad, el pensar en el otro, nos pone, creo, en sintonía con las medidas que tenemos que tomar y con la actitud que tenemos que tener. Hermana, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dedicado. Sabemos que estaba en una reunión y que ha salido para atendernos, pero realmente nos parecía un ejemplo lo que estaban haciendo ustedes. Nosotros desde la radio siempre agradecemos a todos los que están trabajando en los diferentes lugares y con diferentes responsabilidades, ¿no? Por esta situación. Y bueno, a través suyo, hágale extensivo las felicitaciones a todo el equipo de la clínica del Instituto Mater Dei de Buenos Aires, y nos alegramos mucho poder tener esta charla, y ojalá que también se empiece a desarrollar un protocolo similar en instituciones públicas y privadas, ¿no? Para garantizar el mejor acompañamiento y la mejor despedida para quienes, desgraciadamente por el COVID, son los más afectados. Muchas gracias a ustedes, Silvina. Gracias por la apertura, por la escucha,
y la verdad es que desearía que en muchas instituciones se puedan dar pasos similares, porque uno percibe que es la gran necesidad de nuestra gente, ¿no? Entonces le deseo eso también a Saladizo. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias. Adiós. Un beso Hasta grande. luego. Así estuvimos dialogando con quien es la jefa de las religiosas del Sanatorio Mater Dei, la hermana Teresa Bufa. Ella es parte de las hermanas de Schoestatt, quien, bueno, son las propietarias del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Realmente una muy linda nota en donde hablamos de todo, principalmente nos convocaba el protocolo que han realizado